Bueno, una bendición poder estar con ustedes en esta tarde. Y sí, yo venía pensando, bueno, voy a arrancar por ahí, ¿no? Por presentarme, porque dirá, bueno, hemos venido varias veces con mi esposo, con mi familia, pero bueno, algunas de ustedes las conozco un poco más, a otras de hace mucho tiempo. Pero sí, viste que cuando vas a algún lado te conocen siempre o muchas veces con conexión a alguien. Entonces yo decía, ¿qué conexión tengo acá? Bueno, prima de Miriam. Prima que no somos prima, pero después le contamos esa historia. Bueno, mi esposo es Sergio, muchos de ustedes lo conocen, él ha venido a predicar aquí algunas veces también. Y otra conexión que tengo acá, soy suegra de Belén, ¿tá? Y Abril vive en casa, así que todas esas conexiones podemos tener. Pero bueno, sí, me llamo Andrea, trabajamos con mi esposo por muchos años en Fraiventos, pero hace 6 años y medio que estamos en Montevideo, ayudando en una iglesia en Pocitos, se llama Iglesia Príncipe de Paz. Y bueno, ahí es donde el Señor nos tiene por ahora y agradecidos de poder estar con ustedes en esta tarde también. Otra cosa que Miriam, cuando hablábamos con Miriam y yo le decía, bueno, ¿qué están haciendo? Dice, mira, hemos estado viendo mujeres de la Biblia. Dice, bueno, ¿cómo es la dinámica? Dice, bueno, dice, unos 20 minutos. Bueno, Miriam no me conoce en calidad de enseñar. 20 minutos, Miriam. No existe. No existe. Agarro con la introducción, así que espero no aburrirlas tampoco. Si veo que se van cayendo de la silla, ya voy a ir terminando, pero... No, igual dije que el tiempo es libre. El libre también dijo que el tiempo era libre. No podés tomarte el tiempo porque no somos estructurados y decimos no tiene que ser tantos minutos, no. Eso. Pero bueno, así que orando también al Señor, bueno, me dice, estamos estudiando las mujeres de la Biblia. Y pensaba yo, Miriam no tiene ni idea, pero a mí me fascinan las historias de personajes bíblicos. Y ahí cuando me dijo, hace un par de meses atrás, claro, estaba empezando, bueno, Señor, ¿cuál será, no? Y bueno, iba de una a otra, ella me mandó más o menos las que ustedes ya habían hecho. Y bueno, y tenía varias en mente y finalmente el Señor me guió a que compartiera esto que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Así que orando que pueda ser de bendición para ustedes como también lo ha sido para mí y de desafío. Así que de eso se trata. Hoy vamos a ver la historia de Lidia, ¿sí? Lidia se llamaba la mamá de Miriam, así que bueno, vamos a estar viendo la historia de Lidia. Yo ahora les vamos a pasar una hojita, si ustedes quieren usarla o no, pero capaz les sirve un poco para tenerla con ustedes y acordarse en el futuro tal vez de la historia de Lidia. Muy bien, pero antes de comenzar vamos a orar al Señor y pedirle su guía en este tiempo y que Él nos vaya guiando y que podamos aprender juntas, porque de eso se trata, ¿verdad? Cuando nos unimos como mujeres, de aprender de la palabra del Señor, de aprender unas de otras también, de las bendiciones y las luchas que pasamos y poder conocernos, ¿verdad? Y apoyarnos, porque de eso se trata también y más una reunión femenina también. Así que bueno, vamos a orar y que el Señor nos guíe. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar aquí contigo. Señor, gracias por cada mujer que ha llegado hoy, seguramente con sus propios, afanes o quehaceres o diferentes cosas. Señor, sin embargo, nos has traído juntas a este lugar y te agradecemos por eso. Y te ruego que al mirar tu palabra, tú me ayudes a poder expresar lo que has puesto en mi corazón, Señor, y también que podamos aprender juntas, Señor, de este personaje bíblico de Lidia. Así que gracias por todo cuanto tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tu evangelio nos ha alcanzado y porque podemos confiar en ti y porque tú has abierto nuestros ojos para que creamos en ti. Así que dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y el tiempo que vendrá también de compañerismo para que podamos honrarte en todo lo que hagamos y todo lo que digamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a ver la historia de Lidia. Y acá yo tengo un pizarroncito y le voy a poner Lidia. ¿Está? Pero más que ver solo la historia de Lidia, yo quiero ver, porque ahí en el título, si todas tienen la hoja, yo puse el plan de Dios.
Plan de Dios. Y voy a hacer un pequeño dibujito acá nomás, bastante sencillo, que ya esto como que sigue un camino. Bueno, y después vamos a ir explicando. Pero puse el plan de Dios, la historia de Lidia. A mí me encanta que en la palabra del Señor Él nos dejó un montón de ejemplos, buenos y malos, para que de ellos podamos aprender diferentes cosas, ¿verdad? Podamos aprender a seguir o a desechar algunas cosas que ellos dicen. Pero muchas veces consideramos, ¿verdad? Que estudiamos, por ejemplo, estudiamos a Ruth, estudiamos, no sé, a Rahab, estudiamos otro personaje, y a veces nos tendemos solamente a enfocar en ese personaje. Qué precioso, porque aprendemos muchas cosas de ahí. Pero a mí me encanta ver el plan de Dios usando o enseñándonos a ese personaje, porque siempre el plan de Dios es mucho más grande que la historia de esa persona individual, ¿se entiende? O de lo que le está pasando a ella o cómo Dios utilizó a esa persona. Y como versículo, un poquito lema, me gustaría ir a Salmo 37, 23. Salmos 37, 23, si lo tienen, lo leen, y si no, yo se los leo acá. Salmos 37, 23 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y esto me encantó al considerar la historia de Lidia como la historia de los personajes bíblicos, como tu historia y la mía, porque el Señor es quien dirige nuestros pasos y Él hace cosas en nuestro camino con nosotros, y porque Él tiene un plan mucho más grande también, que va más allá de nosotros también. No es solo la obra que Cristo puede hacer en mí o que hizo en Lidia o en otras mujeres, pero es lo que Dios tiene planificado a través de mí, y yo soy parte de esa historia, pero el plan es mucho mayor, ¿sí? Entonces vamos a mirarla a Lidia hoy considerando esas cosas. No tan solo el personaje, porque si yo les digo Lidia, ustedes automáticamente, incluso antes de que leamos, aquí, ¿qué se les viene a la mente de Lidia? El río, las oraciones. El río, las oraciones, ¿qué más? ¿Qué hacía ella? Tenía púrpura. Muy bien, púrpura, muy bien. ¿Qué otra cosa se nos viene a la mente de Lidia? Ahora vamos a ir al pasaje, pero... bueno, entonces vamos a aprender muchas cosas de Lidia. ¡Genial! Me encanta. Me encanta. Los invitó a la casa muchas veces. Ese es el contacto que hacemos inicial, de que ella fue hospedadora, ¿verdad? Con Pablo. Vamos a ir entonces ahí a Hechos 16, que es donde se encuentra la historia de Lidia. ¿Sí? Hechos 16. Y el relato completo, como yo les puse ahí, o no sé, la hojita de ustedes es un poquito distinta que la mía, va desde el 11 al 40, pero ahora inicialmente vamos a ver solamente a Lidia. Inicialmente quiero presentar a Lidia y las cosas que vemos en el pasaje, pero después nos vamos a ir al plan de Dios y todo lo que estaba pasando en torno a la vida de Lidia y de cómo Dios fue llevando toda la situación, ¿sí? Así que por eso vamos a ver a Lidia primero, pero después vamos a volver a Lidia más tarde. Y espero que me entiendan el pensamiento a dónde las quiero llevar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir a Hechos 16 y voy a empezar en el 11. Zarpando pues de Troas, y mientras leemos estos pocos versículos, ustedes vayan pensando, ¿qué podemos decir de Lidia? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hasta allí, y ahí nos vamos a quedar. Bueno, abuelo de pájaro, y para comenzar este estudio, díganme qué cosas podemos ver de Lidia en este relato. Yo les puse ahí unos en blanco. ¿Pero qué era Lidia? Muy bien, entonces vendedora de púrpura, ¿podemos decir empresaria? Sí. Muy bien, empresaria. ¿Qué más? ¿Qué más leímos? ¿Qué otro dato nos da la palabra? De la ciudad de Tiatira. Muy bien. ¿Será esto importante? Sí. Si lo da por algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué vemos en el texto? Ella adoraba a Dios. ¿Era creyente aún aquí? ¿En el comienzo del relato? No, porque después se bautizó, o sea que no era. Ok, entonces ella era una gentil que buscaba a Dios. Era gentil porque no era judía. Vamos a ver que eso también. Pero entonces ella buscaba a Dios. Buscaba a Dios y era gentil, no era judía. Estaba con un grupo de judíos, pero no era judía. ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué hizo ella? Ahora sí. Oía y estaba ahí. ¿Y el Señor qué hizo con ella? Abrió su corazón, ¿verdad? Muy bien. Abrió su corazón. Y por último, ¿qué podemos ver de Lidia? Algo importante que ya mencionamos, por lo cual muchas veces la conocemos. Hospedadora, muy bien. Muy bien, entonces Miriam, ahora podemos servir el café y el té, porque ya vimos a Lidia, a la mujer. Por eso quería yo que hagamos un pantallazo general, porque la historia de Lidia encierra el plan de Dios en la vida de Miriam, de Lidia, encierra muchísimo más de lo que vemos así, abuelo de pájaro. Ella era vendedora de púrpura. ¿Qué era la púrpura? Muy bien, como un tinte, ¿verdad? Y quiero darles un poquito de esto, de qué era la púrpura, porque van a ver que luego va a encajar con con el resto de la historia. La púrpura era una tinta. ¿Qué más saben de la púrpura? No era barata. No era barata. ¿Por qué? ¿Sabés por qué no era barata? Porque era escasa, pero porque la púrpura se obtenía de una glándula de moluscos y se necesitaba, ahora no me acuerdo qué cantidad de moluscos para sacar un poquitito de ese tinte de púrpura, ¿tá? Y el lugar por excelencia de donde habían la manufactura de púrpura era en Tiatira, de donde viene Lidia. ¿A dónde está Lidia ahora? ¿En qué ciudad? En Macedonia, específicamente está en la ciudad de Filipos. Pero entonces, en Tiatira era donde se hacían todas estas tintas que eran costosísimas y por ende el color púrpura estaba relacionado ¿con quiénes? ¿Alguien sabe? Hay relatos bíblicos en muchos lugares. Muy bien, los reyes, los nobles y los sacerdotes. Los sacerdotes también en sus vestimentas vestían púrpura, así se remontan incluso más al Antiguo Testamento, nada que ver, ¿no? Pero en el tabernáculo y todo eso, ¿les suena? Púrpura, púrpura. Muy bien, entonces la púrpura estaba relacionada siempre
con gente de alto rango. O sea que Lidia, ¿vieron cómo a veces nosotros leemos la Biblia? Y ahora igual yo les puse un mapa porque van a ver qué fascinante el resto de la historia. Muchas veces no sé si les pasa a ustedes como a mí, leemos, por ejemplo, un relato como este y decimos, esta era de Tiatira, yo qué sé, pero no conectamos muchas veces los puntos y por qué el Señor pone cierta información acerca de ciertas cosas. ¿Vieron como que ya vamos enrabando algunas cosas? Ella era una empresaria, era de Tiatira, vendía púrpura, ¿verdad? Y era una empresaria, entonces se puede, la escritura no nos dice, pero podemos deducir que su clientela era de la alta sociedad, de buen poder adquisitivo. Que hay otro dato que enraba con ella, que ella era hospedadora en aquellos días, las casas eran muy pequeñas. Y ella pudo hospedar no solo a Pablo, porque vamos a ver a quién es más, por mucho tiempo en su casa, lo que nos da otro indicio que ella tenía una buena posición, por lo menos a través de su trabajo, porque fue capaz de hospedar a estos hombres por un periodo prolongado de tiempo. Entonces vamos como descifrando, ¿no? Todas los distintos aspectos en la vida de Lidia y no quedarnos solo con lo que el ojo ve inicialmente. Y eso es lo que me encanta de ver de las historias. Entonces, en el plan de Dios entraba Lidia. Pero el plan de Dios era mucho más grande y continúa siendo mucho más grande que Lidia. Y ahora vamos a remontarnos un poco más arriba porque vamos a ver, el plan de Dios en realidad comienza con la vida de unos misioneros. ¿Me siguen o las estoy enredando? Bueno. Y por eso quiero que agarren o que miren esta hoja y ¿por qué les puse el mapa? Porque, como les decía anteriormente, a mí me pasa muchísimo también. Leemos una porción de la escritura y viste cuando dice, fueron de acá para allá, no sé qué, no sé cuánto, y ahí te perdés, porque nosotros no tenemos ninguna relación con esos lugares. Y entonces quedamos como perdidos, no entendemos la dimensión incluso de lo que está pasando. Y por eso quiero llevarlos primero al plan de Dios con ciertas personas, unos misioneros. ¿Quién es este misionero principal? Pablo, por supuesto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con Pablo. Y vamos ahí en Hechos nomás, si ustedes están ahí, y no salgan de ahí porque vamos a volver. Miren lo que pasó en Hechos 15, 40 y 41. Dice así: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. ¿Los hermanos de dónde? Los hermanos de Antioquía, que ellos estaban ahí. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Bueno, agarren su mapa, ¿tá? Yo quería traer un mapa grande, pero no lo pude encontrar, entonces se los puse acá. ¿Ven ustedes en este mapa? A ver, aquí que está Antioquía. Bueno, Pablo y Silas y otro grupo de hermanos, que estaba entre ellos Bernabé y Juan Marcos, estaban reunidos acá en la iglesia de Antioquía, que era la iglesia que lo enviaba a Pablo, ¿tá? Y ahí hubo una pequeña trifulca que entre Bernabé y Juan Marcos. Pablo no quería que lo llevaran ir con Juan Marcos porque había sido problemático en el pasado. Entonces medio como que hay una pequeña división y Pablo y Silas, estos dos misioneros, entonces estamos comenzando con Pablo y con Silas, dicen, vos y yo vamos. Y vamos al lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Está? Bueno, entonces ellos salen de Antioquía y la palabra nos dice, ¿qué fue lo que leímos? ¿A dónde fueron? Siria y Cilicia son dos regiones. Miren acá. Acá está Siria y acá está Cilicia. ¿Lo ven en su mapa? Bueno, ahí comenzó entonces este tramo de la historia que va a involucrar a Lidia. Ahora vengan de nuevo a Hechos 16.
Y vamos a comenzar un poquito antes. 16:1. Y vaya, yo voy a ir leyendo y ustedes van viendo en su mapa. Después, o sea, estuvo por las regiones de Cilicia y de Siria, Pablo y Silas. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Ven Derbe y Listra? Bueno, fueron hasta Derbe y Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Les suena Timoteo? Bueno, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que, ¿quiénes son los 3 misioneros que tenemos ahora? A Pablo, a Silas y a Timoteo. Y ustedes dirán, si estamos estudiando Lidia, ¿qué tienen que ver estos 3 hombres? Pero vieron que el plan de Dios, precioso como va tomando forma. Sigamos, ahora tenemos 3 personas. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Frigia no está en este mapa, yo lo añadí, está como acá abajo de Antioquía de Pisidia. Eso era Frigia y Galacia, ¿ven a Galacia? Eran regiones de aquel lugar. Miren qué interesante, dice que atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó? ¿Les fue? ¿Qué cosa? ¿Y cómo se entiende? ¿No eran ellos misioneros, consagrados al Señor? Estaban usando de sus recursos, de su tiempo, de sus fuerzas para expandir el Evangelio. ¿Y qué pasa? ¿Quién les prohíbe? El Espíritu Santo, Dios mismo, les prohíbe hablar. ¿No parece algo increíble? Después de ahí siguen. Entonces dice, no, acá no es. Bueno, muy bien, siguen. Y dice en el 8, en el 7. Y cuando llegaron a Misia, ¿ven a Misia? Intentaron ir a Bitinia, más arriba, también son regiones, pero el Espíritu en este momento no era el plan de Dios que ellos fueran a estos lugares. No era el plan de Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Ven Troas en el mapa? Bueno. Y se le mostró a Pablo una visión de noche y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, acá quiero que veamos varias cosas. El Espíritu de Dios iba negando la entrada a Pablo y a Silas y a Timoteo a estos lugares, los dirige a Troas. Un dato, que esto lo saqué de mañana cuando estaba reviendo y digo, ¿qué distancia habría? Porque esa es otra cosa que ni pensamos. Desde Antioquía, de donde salieron, a Troas. ¿Saben qué distancia había más o menos en esos tiempos? Que habían buenos caminos romanos porque esta era parte de la vía que llevaba bienes, especias, todo eso desde Europa para este lado, ¿verdad? O sea que había caminos, pero tenían que hacerlos a pie. Se estima que entre Antioquía y Troas había 1.263 kilómetros. ¿Está? Troas, por supuesto, está en la Turquía de hoy, que mi parte de mi corazón está en Turquía porque tenemos una hija que vive en Turquía, está de misionera hace 3 años ahí. Troas está más o menos a 4 horas de Estambul, donde está nuestra hija, pero 1.263 kilómetros. Se estimaban que en esos días los hombres caminaban de 24 a 32 kilómetros por día.
O sea, yo hice un cálculo más o menos, si caminaban 27 kilómetros, les hubiera llevado aproximadamente de 46 a 60 días la jornada desde Antioquía hasta Troas. No sabemos cuánto tiempo pararon en el camino ni todo eso, pero estoy tratando de que en nuestra mente ubiquemos lo que era movilizarse en esos lugares y lo que llevaba para estos misioneros, el esfuerzo que era. Y entonces ellos iban ahí y llegan hasta Troas, donde finalmente todos sabemos o nos acordamos, si has estado en la palabra del Señor, sí, el llamado del hombre de Macedonia. Ven y ayúdanos. ¿Dónde estaba Macedonia? Sin mirar en el mapa. Ya lo miraste, el otro lado. Porque viste que decimos, por eso me encanta mirar los mapas, porque decimos, sí, fue a Macedonia. ¿Y dónde es Macedonia? No tengo ni idea dónde es Macedonia. Bueno, Macedonia está donde sería la región de Grecia hoy en día. O sea que estaba más allá del otro lado. Pablo tiene esta visión de que hay un hombre de Macedonia que lo está llamando. Yo pienso, esto no es de la Escritura para nada, son conjeturas, opiniones personales. Me imagino cuántas veces en este camino tan arduo, Pablo, pienso que uno de ellos tres se habrá preguntado, Señor, ¿qué pasa? ¿Piensan ustedes? Ellos eran humanos también como nosotros. ¿Qué pasa que no avanza? Señor, yo estoy queriendo seguirte, hacer tu voluntad, que otros conozcan. Y lo único que encontramos son, hasta ahora, trabas, ¿no? Del Espíritu de Dios. Me imagino si ellos habrán pensado, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy, y yo me traslado esa pregunta a nosotros, ¿no? Muchas veces estamos tratando de vivir para el Señor, Señor, estoy tratando de seguirte, de hacer tu voluntad y todo eso. ¿Se han encontrado alguna vez en un punto donde decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿No? ¿Por qué no avanza? Porque el Señor tenía otro plan más grande y en nuestra vida el Señor muchas veces también, o a veces, y esto es una aplicación súper temprana, porque vamos a hacer las aplicaciones más tarde, pero viste que muchas veces el Señor nos va como acorralando, podemos decir, o nos va guiando, llevando a donde no entendemos o cosas que nunca vienen, porque ¿era malo el plan que tenía Pablo de salir y predicar en Asia, en todas estas regiones que conocieran a Cristo? Lo que es hoy Constantinopla, Turquía, las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Era malo el plan que él tenía? Claro que no. Y las intenciones también buenas y el esfuerzo. Pero no estaban los planes de Dios para él en ese momento, porque él luego viene. Pero incluso esto no me hace preguntar, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros en el mismo brete, ¿no? Y donde nos parece que nos damos y no, y a veces tendemos a decir, bueno, a tirar la toalla, o a decir, bueno, el Señor no se preocupa de mí, mirá si trato de hacer todo esto, bueno, ¿no? O lo que fuera. A veces renegamos contra el Señor porque nos encontramos en esos puntos en nuestra vida o como sea, y no alzamos la vista para decir, capaz el Señor está haciendo algo mucho más grande de lo que yo no me doy cuenta. Sí me encuentro en este momento ahora, pero desconozco el plan que Él tiene para mí. Así que, Señor, te voy a seguir fiel. Eso fue lo que hizo Pablo. Va a Troas, tiene esa visión. ¿Y qué le dice al Señor? Le dice, no, yo a Macedonia no tenía pensado ir. ¿Qué le dice? Miren lo que dice la Escritura. Dice, cuando vio la visión, ¿qué dice? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamara para que le anunciásemos el Evangelio. Gracias, Señor, finalmente. Bueno, ahora sí, es en Macedonia, muchachos. Vamos, ¿no? Vamos para Macedonia. Bueno, hasta ahora estaba hablando, quiero que se fijen de algo, porque ahora va a comenzar, vamos a volver a Lidia. ¿Vieron cómo en ese camino, en el plan de Dios, la vamos a volver a encontrar a Lidia? Pero pasa algo interesante ahora. Miren en el relato, dice,
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. No sé si ven, Samotracia no está en este mapita tampoco, es una islita de estas chiquitas que ponen ahí. Entonces salieron de Troas a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, que sí está ahí, ¿la ven? Neápolis y Filipos. Filipos era el plan de Dios para ellos ahora, ¿está? Y de allí a Filipos. Y dice, Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Quiero hacerles notar algo que en el texto, si lo vemos a vuelo de pájaro no nos damos cuenta, pero ahora cambia. El escritor del texto hasta aquí había hablado en tercera persona, ¿sí? O sea, estaba hablando de ellos. Ellos fueron acá y allá, ellos llegaron hasta Troas. Pero a partir del versículo 11 empieza a hablar en primera persona del plural. Nosotros, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. A mí me llamó la atención eso, pero no supe ver. Entonces lo busqué en algunos libros y los teólogos dicen que posiblemente se suma un misionero más que va con ellos y que es Lucas, porque Lucas es el escritor, se supone, del libro de Hechos y él ahora está relatando todo en primera persona del plural. O sea que son ahora, a partir de Troas, 4 los hombres que van a ir hasta Macedonia. Imagínense cuántas cosas pasarían por la cabeza de Pablo y estos hombres. Finalmente está, Señor, sabemos que es acá, que es en Macedonia, que es en este lugar, que es en Filipos, nos has enviado ahí, vamos a darle con todo y vamos a llegar a este lugar. Bueno, ellos llegan ahí, dice. Y un día de reposo, bueno, y llegan a Filipos, perdón, voy a hacer otra aclaración. Filipos, ¿qué era Filipos? ¿Qué sabemos de Filipos? ¿Saben algo de Filipos? Les tiene que sonar un libro de la Biblia, por favor te lo pido. ¿Cuál? Bueno. ¿Y qué había en Filipos? Los filipenses que estaban ahí, bueno, ¿algo más sabemos de Filipos? Bueno, ¿vieron por qué es interesante cuando estudian la palabra del Señor? Y yo no tengo grandes cosas, hay herramientas en la internet por todos lados, vayan. Che, ¿qué es Filipos, no? Y yo digo, ¿cuáles son las características de Filipos? Bueno, él nos dice algunas cosas. Dice que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿tá? Y saben, fue nombrada en el año 358 antes de Cristo, mucho antes que esto sucediera, porque todo esto está sucediendo en el año 50 después de Cristo, ¿tá? ¿No las mareo con tanto dato? Sí. Bueno. Y si no me dicen. La ciudad de Filipos fue establecida en el 358 antes de Cristo por Filipo II, que todos nosotros decimos, ¿quién será Filipo II? Era el padre de Alejandro Magno. Entonces, fue una ciudad importante porque estaba ubicada en la vía Ignacia, esa era la vía que yo les contaba que llevaba todos los bienes para un lado y otro en el mundo conocido de aquel tiempo, y iba desde Roma hasta Asia. Entonces ahí pasaban no solo bienes, sino también las tropas. No se olviden el imperio griego, el imperio romano, que avanzaban, todas esas cosas, ¿no?, que pasaban en aquel tiempo, ¿verdad? Y era una colonia romana, nos dice acá la escritura, y eso quiere decir que era como una Roma en miniatura. Cuando comenzó y la conquista Filipo era griego, Alejandro Magno, toda la expansión del imperio griego y todo eso. Pero cuando llegamos a nuestro relato es una colonia romana, o sea que la gente ahí, aunque eran griegos, tenían todos los derechos que los romanos pudieran tener. Era una ciudad muy esplendorosa y próspera porque había grandes riquezas, tenían mucho oro y muchas fuentes de agua.
¿Esto les suena a algo que puede haber alguna conexión? ¿Por qué Lidia estaba en Filipo? ¿En Filipos? Sería un centro importante de negociación, de comercio, capaz. Un centro importante de negociación y comercio, era un lugar próspero, ahí vivían gobernantes, vivían nobles y vivía gente que tenía mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿a quién le iba a vender Lidia la púrpura? Por eso era un lugar propicio para que ella estuviera ahí. O sea que Lidia en algún momento el Señor la llevó desde lo que conocemos hoy Turquía, con lo que ella tenía, que era vendía púrpura, hasta Filipos, porque ahí era un lugar donde ella podía comerciar y tenía todas esas cosas, pero ella sin saber, ella estaba haciendo lo suyo ahí en Filipos, pero sin saber que en el plan de Dios entraba la vida de Lidia. En algún momento Dios la mueve ahí porque ella necesitaba estar en Filipos. ¿Cuándo? Cuando pasaran los 4 misioneros. ¿Vieron cómo el plan de Dios en la vida de ella y en la vida de nosotros abarca mucho más de lo que vemos a simple vista? Y ella preciosa porque tenía un corazón que buscaba a Dios, porque miren, como dijeron algunos de ustedes cuando leímos al principio, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Salimos quiénes? Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ellas estaban ahí en una reunión de oración y yo pensaba justo cuando oramos nosotros antes del culto, ellas estaban haciendo eso, se habían reunido para orar. Es interesante que muchas veces Pablo, cuando iba a los diferentes lugares, ¿a dónde iba inicialmente? A las sinagogas. ¿Por qué no fue a la sinagoga en Filipos? No había sinagoga. Lo que los teólogos suponen, obviamente, y por este relato también, es que no había una sinagoga. Para que hubiera una sinagoga en algún lugar, esto seguramente lo conocen, tenían que haber ¿cuántos hombres judíos en el lugar? 10 hombres judíos podían abrir una sinagoga. O sea que en Filipos habría muy poca gente judía y aún menos hombres, porque no había una sinagoga, sino un grupo de mujeres que se juntaban a orar junto al río. ¿Por qué junto al río? Porque las oraciones judías requerían lavamientos especiales antes de comenzar con la reunión de oración. Entonces todo va cobrando sentido, ¿no? Porque estaban junto al río este grupo de mujeres y ellos les empezaron a hablar. Pausa. Y esto me pregunto yo, tal vez porque soy muy carnal ahora que estoy hablando, digo, ¿por qué pienso en todas las cosas negativas? Pero, ¿piensan ustedes que tal vez Pablo, que ahora estaba entusiasmado porque Dios lo había guiado a Filipos, él sabía, ese es el lugar para la expansión del Evangelio? Pablo habrá pensado, ¿el Señor nos está mandando a Filipos? Tiene que haber un grupo de alguien que nos está esperando. ¿Y con quién yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿habrá pensado Pablo en su cabeza? Mujeres todavía, porque en aquel tiempo, las mujeres no tenían gran valor en la sociedad ni nada de eso. Y yo pienso, ¿habrá pensado Pablo? ¿Y a esto, Señor, me mandaste a un grupo de mujeres? Tal vez no, tal vez él ni pensó eso. Pero digo, las cosas que Dios hace a veces que parecen tan fuera, ¿no?, de lo que nosotros hubiéramos planeado o plasmado o planificado. Y dice, entonces una mujer lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ya fuimos conectando todos los puntos, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos ahí.
Qué precioso el plan de Dios para la vida de Lidia. Todo esto que circunvalaba la vida de Lidia tenía que pasar y terminó en esto, en la conversión preciosa de Lidia. Y no solo de Lidia, sino de quién más. De su familia. Qué precioso como una vida transformada puede afectar también a los que estamos alrededor. Vos y yo todos tenemos familiares inconversos, ¿no? Deberíamos estar orando por ellos, pidiéndole al Señor que nos ayude a tender puentes, a mostrar amor, a hablar la palabra cuando se nos da la oportunidad, ¿verdad? Pero entonces precioso como Lidia se convierte y inmediatamente da frutos de salvación, ¿no? Podemos ver esos frutos porque ella dice, por favor, vengan a mi casa, ¿no? Porque ellos se estarían quedando, no sabemos dónde, la Escritura no nos dice. Dice, vengan, si ustedes piensan que yo he sido fiel delante de ustedes, vengan a mi casa. Y qué precioso y qué cualidad tan preciosa la de ser hospedadora, ¿verdad? Ella con lo que tenía, que en este caso era mucho, pero vemos que hay muchos otros, la viuda de Sarepta, un montón de otros que no tenían nada e igual hospedaron. El Señor nos llama a ser hospedadoras, hermanas, también. ¿Cuántas cosas podemos ir viendo, ¿no? Beneficios y cosas a aplicar. Ella tenía un corazón que estaba buscando a Dios. Aún no lo conocía, pero ella quería conocer más. Era una mujer empresaria, seguramente muy ocupada, sin embargo, tomaba tiempo para buscar a Dios. Ahí nomás podemos sacar otra aplicación a nuestras vidas, ¿no? Tantas veces estamos en tantas cosas y no tomamos tiempo o no nos hacemos el tiempo para buscar a Dios. Así que cuántas cosas importantes. Pero el plan de Dios continúa desplegándose en Filipos. Y quiero traerle, y esto se los voy a contar, no se los voy a decir, ustedes los pueden leer después, pero en esta misma ciudad y en este mismo momento ocurrieron dos cosas más que estaban dentro del plan de Dios, que después van a volver a incluir a Lidia. Pablo y Silas y los 4 misioneros estuvieron en la casa de Lidia, no sabemos por cuánto tiempo, pero por algún tiempo. Y dice que aconteció el 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Se acuerdan de esto? Y la muchacha le decía, estos son hijos del Dios Altísimo y todo eso, pero en realidad era un demonio, ¿verdad? Y un día Pablo, porque dice que lo hizo por muchos días, y un día Pablo dijo, bueno, ya está, ya se acabó. ¿Y qué hace con el demonio de esa muchacha? Lo reprende y la libera a esta muchacha. O sea que ya tenemos a Lidia y su familia, que no sabemos quiénes somos, y a esta muchacha que es liberada por Pablo de un demonio. No sabemos si ella siguió, pero podemos suponer que sí. Se arma tal trifulca por esto que pasa, que ellos, Pablo y Silas, son llevados ante los gobernantes, donde los azotan, que no deberían haberlos azotado porque Pablo era ciudadano romano y Filipos era una colonia romana, o sea que no tenían derecho a hacer lo que hicieron, pero lo metieron en la cárcel de Filipos, donde está la historia que todos conocemos, que Pablo y Silas que hacían de noche. ¿Vieron cómo a veces no conectamos las historias? Donde ellos cantaban, el Señor trae un terremoto, se liberan los grillos, ¿y quién se convierte en ese momento? ¿El carcelero de dónde? El carcelero de Filipos. No solo el carcelero se convierte, sino ¿quién? ¿Ven el plan de Dios mucho más grande que solo la vida de Lidia? Ahora ya tenemos a Lidia, posiblemente a la muchacha endemoniada, a la familia de Lidia, al carcelero de Filipos y a la familia del carcelero de Filipos. Todo esto formaba esta atmósfera que Dios estaba planeando, que incluía la vida de Lidia, pero no solamente a Lidia. Cuando ellos salen de la cárcel, que finalmente salen de la cárcel,
Miren lo que dice el versículo 40. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿qué hermanos? Había mucha más gente ahí crecida de la iglesia, quizás, ¿no? Bueno, el tiempo era medio corto aún, pero ¿qué hermanos piensan hasta ahora? Incluso viendo en lo que vimos hasta ahora. ¿Qué hermanos podrían haber estado en la iglesia de Lidia? El carcelero y la familia. El carcelero y la familia de Lidia. Los consolaron y se fueron. Los consolaron y se fueron. ¿Se dan cuenta que vuelven a la casa y están todos en la casa de quién? Que era hospedadora, que abrió su casa, y ahí comienza la iglesia de Filipos, a quien luego Pablo le escribe la carta a los filipenses. Qué grande que es el plan de Dios, ¿verdad? Incluyendo a todo esto. Y yo les puse ahí el plan de Dios, los resultados y frutos. Por supuesto, la salvación de Lidia, ¿no? Que es un ejemplo que Dios puede usar a personas comunes en posiciones estratégicas o no para cumplir sus propósitos. Yo me pregunto, Dios, quizá en este grupo, no sé, quizá hay algunas visitas que nunca han escuchado del Señor, pero algunas de ustedes ya conocen a Cristo, ya conocemos a Cristo, ¿verdad? Estamos en la posición en la que estemos. Si somos mamás, tenemos chicos en nuestra casa. Si sos maestra, tenés gente. Si trabajás, no sé dónde trabajás, tenemos gente a nuestro alrededor a quienes podemos influenciar con la palabra del Señor y con el Señor, tal cual lo hizo ella. Hospitalidad, ella proveyó, ya vimos esto varias veces a lo largo del discurso. La iglesia comenzó en la casa de Lidia y la iglesia de los filipenses es una iglesia que se mantuvo mayormente firme en el Señor. De hecho, el tema de los filipenses es el gozo, ¿verdad? Y todo eso que Pablo les escribe. Y entonces, años después, más o menos 7 años después, Pablo escribe la carta a los filipenses. Quiero que vayamos a la carta de Filipenses para continuar haciendo la conexión. Que estos versículos los hemos leído 100 veces y nunca hemos visto quizá lo que me gustaría mostrarles hoy. Filipenses capítulo 1. Y Pablo comienza dando la salutación que él y Timoteo escriben esta carta a los santos en Cristo que están en Filipos, o sea que la iglesia había avanzado y crecido. Pero miren en el 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y sigue. Pero dice que Él se acuerda de todos ellos desde el primer día hasta ahora. En este pensamiento particular del apóstol Pablo, si Él se acuerda desde el primer día, ¿en quién está pensando? En Lidia, en su familia, en el carcelero, en todo lo que pasó y cómo ellos se mantuvieron fieles, y era de gozo para el apóstol Pablo. Luego aquí en la misma carta nos dice que la iglesia de Filipos ayudaba, en el 4:10, la iglesia de Filipos ayudaba financieramente al apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y ahí continúa diciendo, 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones, ¿verdad? Y ellos le daban
no solamente oraban por el apóstol, pero también los apoyaban económicamente. O sea que la iglesia de Filipos pasó a ser, que comenzó con Lidia, pasó a ser una iglesia que ayudó en la propagación del evangelio en muchísimos otros lugares, porque a través de Pablo y todo lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, qué precioso que vemos la obra de Dios, el plan de Dios en una vida, pero que fue mucho más que esa vida y llegó a tantos otros ahí. Esto yo les puse al final ahí una especulación, porque esta es una especulación total. No digan, mire que Andrea dijo que estaba en la Biblia esto. Pero me pregunto yo, porque de la iglesia de Tiatira no sabemos nada, solamente lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis, como una de las 7 iglesias del Apocalipsis que están en Turquía. Pero yo me pregunto, esto es una pregunta nomás, ¿pudo Lidia haber influenciado quizás a sus parientes en Tiatira alguna vez que haya viajado a Tiatira y que ellos hayan conocido de Cristo o la salvación en Cristo en Tiatira? No sé, cuando estemos en gloria lo sabremos. Pero puede ser que el Señor la haya usado mucho más allá incluso de lo que está en las páginas de los relatos que tenemos escritos, ¿verdad? Entonces, todo esto aprendimos de Lidia, una historia que va mucho más allá. ¿Y a mí de qué me sirve esta historia? A ver algunas aplicaciones. ¿Se animan a compartir, a participar en algo que puedan decir, yo puedo sacar esto de la vida de Lidia para mí? Si no, yo tengo una lista acá que les digo. ¿Cuáles son algunas cosas? Yo puse acá, no sé si las escribí ahí o no, no me acuerdo. Si no conoces a Cristo como Salvador y estás buscando, bueno, el camino empieza ahí. Ahí empezó Lidia. Ella estaba buscando y el Señor la encontró. Así que si no conoces a Cristo como Salvador, la palabra del Señor nos dice que Él murió por nuestros pecados y que Él nos limpia y que Él quiere ser nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas también. Así que si te interesa saber un poco más, seguramente cualquiera de las que estamos acá podemos ayudarte con eso. Nuestro caminar comienza ahí. Pero ¿qué si ya conocemos a Cristo, no? ¿Qué podemos entender o aplicar de la vida de Lidia? ¿Tengo un corazón que está buscando a Dios? Mi corazón. ¿Está buscando a Dios? Yo soy un eslabón en el plan de Dios para que otros conozcan a Cristo. Porque si no, teníamos un profesor en el seminario que nos decía, si el plan de Dios hubiera sido solo salvarnos, nos salvaría y en el momento que nos salva, pum, nos pega un tiro y nos vamos, porque si esa es toda nuestra función, es ser salvos, nosotros estamos para que otros también, para vivir para el Señor y para que otros conozcan del Señor, ¿no? Somos ese eslabón. Estoy haciendo como Lidia, que ella fue un eslabón en su familia y en tantos otros, porque abrió su hogar. Estoy dispuesta a entregar mi vida, lo que soy, lo que tengo, donde estoy, no importa, donde el Señor nos ha puesto, para que la causa del Evangelio siga adelante. Tantas veces, hermanas, estamos trabadas, ¿no? Nos complicamos nosotros mismos y decimos, ¿y ya qué voy a dar? Y yo, mira mi casa, o mira esto, aquello. Todas podemos dar al Señor, o podemos alzar la vista, ver a otra hermana en necesidad, alguien que está sufriendo, alguien que está padeciendo algo, no dar una palabra de aliento, llevarlos a la palabra del Señor, decir, vení, tomamos un mate, leemos juntas algo, ¿te gustaría animarles, no? Estoy atenta a las directivas de Dios en mi vida como lo estuvo Pablo, ¿no? No, trabado, después el Señor lo llama y él ahí va, ¿no? Y estas son algunas cosas de las que yo pude ver, pero tal vez tienen ustedes algo más que el Señor les ha mostrado o les ha hablado, ¿no? A través de esta mujer. Y ojalá el Señor pueda ver en nosotros corazones como lo vio en el corazón de Lidia, ¿verdad? Y su plan abarcó tanto, mucho más que su vida, sino muchos más en derredor de ellos. Así que bueno, Lidia,
emprendedora de Tiatira, ya sabíamos eso. Buscaba a Dios, abrió su corazón, fue una gran hospedadora, comienza la iglesia en su casa. El Señor nos use a nosotros, cada una donde estamos, porque así como Dios tuvo un plan que involucraba la vida de Lidia, adivina que el plan de Dios involucra nuestras vidas también y a las personas o los lugares o las cosas que nosotros tenemos para usarlos para su gloria. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque tu palabra es tan preciosa y nos enseña tantas cosas. Y, Señor, te ruego que podamos ser mujeres como Lidia, que te buscan, a quienes tú puedes usar, Señor, y que con gozo damos de nosotros mismos para la expansión del Evangelio. Así que gracias, Señor, por este ejemplo tan precioso en las Escrituras. Te rogamos nos dirijas, nos ayudes ahora también en este tiempo al compartir juntas, a animarnos unas a otras en el plan que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador personal, ruego que pueda, Señor, sea hoy el día de salvación. En nombre de Cristo Jesús. Amén.